Buenas, ¿qué tal a todos? Bueno, hoy vamos a hablar un poco de lo que tiene que ver con gráficas de MRV. Bien, vamos a ver cómo se hacen las gráficas y para eso vamos a compararlas con las gráficas que ya usábamos, que ya conocíamos, que son las gráficas de MRU. Por eso vamos a comparar cada gráfica de las que hacíamos para movimientos rectilíneos uniformes, perdón, a las gráficas de movimiento rectilíneo uniformemente variado. Bien. Bueno, empezamos con la más fácil, que es la de aceleración. Vamos a ver la aceleración, cómo evoluciona en función del tiempo. Bien. Recuerden que todas estas gráficas son, ya sea la de aceleración, velocidad o posición, siempre en función del tiempo. Es decir, el tiempo sería la variable independiente, lo que vendría a ser la X en las funciones que estudiábamos en matemática, ¿no? Y en este caso, la aceleración sería la variable Y, la variable dependiente. Bien. Entonces, siempre recuerden que en el eje X lo que se representa es el tiempo y en el eje Y se va a representar la otra cosa, ya sea la aceleración, la velocidad, la posición. Bien. Recuerden siempre que los gráficos se hacen a escala. Bien. Yo ahora lo que les voy a mostrar es un esquema general que no tiene escalas porque no tengo ningún valor. Simplemente es para que tengan una referencia de cómo es la forma de la recta que va a tener el gráfico o de la curva que va a tener el gráfico. Bien. Bueno, en el MRU, ¿qué teníamos? Teníamos que la aceleración era nula, siempre valía cero. Bien. Y en MRV, ¿qué tenemos ahora? Bueno, tenemos que la aceleración es constante. Hay una aceleración que siempre vale lo mismo y obviamente no puede ser cero, o si no estaríamos en el caso de un MRU. Por eso es MRV. Porque hay una aceleración que hace variar la velocidad. ¿Bien? Bueno, en el caso del MRU, ¿qué tenemos? Voy a acercar. Esto es una suposición general que planteamos para ambos casos, por eso lo pongo en el medio, que es que el tiempo inicial es cero. ¿Bien? Tiempo inicial 0 segundos. Le ponemos. Bueno, en el caso del MRU tenemos esto, ¿no? Recuerden siempre esto también, el formato de los gráficos. Siempre se pone la variable al lado de cada eje que se estudia, en este caso el tiempo, y entre paréntesis en qué unidad estamos midiendo el tiempo. Si lo estamos midiendo en segundos, en minutos, en horas, ¿bien? Entonces, siempre el tiempo va en el eje X, se pone la variable acá, t, que es tiempo, y en el eje Y va la otra cosa. En este caso estamos midiendo aceleración y entre paréntesis las vamos a medir en metros sobre segundo cuadrado. ¿Bien? Eso siempre tiene que estar, es cuestión de formato y tiene que estar siempre. Bien, entonces, bueno, como decíamos, la aceleración en un MRU es siempre cero, así que va a ser una recta constante que está sobre el cero. Es un poco trillado, pero bueno, es así. ¿Qué tenemos acá en el caso del MRV? Bueno, que la aceleración es constante y distinta de cero. Entonces, si es positiva, la aceleración va a estar por arriba, ¿no? Del eje X, por arriba del tiempo, siempre paralela al eje X. Va a ser un segmento de recta paralelo al eje X. Y si es negativa, va a ser un segmento paralelo que está por debajo del eje X. ¿Bien? Desde T inicial hasta T final. Bueno, vamos a ver qué pasa ahora cuando evaluamos la velocidad, ¿no? Que la simbolizamos con la letra B corta y con la flechita arriba, porque es una magnitud vectorial, en función del tiempo. ¿Bien? Bueno, seguimos con las comparaciones entonces. En el MRU la velocidad es constante o I distinta de cero. ¿Bien? No puede ser igual a cero, siempre es distinta de cero. Si fuera igual a cero estaría quieto el móvil. Entonces, ¿qué pasa? Tenemos la forma de la gráfica que es análoga, es la misma que la forma de la gráfica que teníamos para las aceleraciones en el MRV, ¿no? Eran rectas, segmentos de rectas constantes paralelos al eje X. En el eje X ponemos el tiempo y en el eje Y ponemos la variable dependiente, que en este caso es la velocidad y la medimos en metros sobre segundo, ¿no? Bueno, si la velocidad... Ah, acá me faltó poner. Este segmento de recta está sobre el eje X, ¿por qué? Porque la velocidad es positiva acá. Si la velocidad fuera negativa, tendríamos este otro caso donde la velocidad es un segmento de recta, ¿no? Ahí, que está por debajo del eje X. ¿Bien? Ahí está, ahí lo agregué. Bueno, entonces, y estamos en el caso de un MRV, ¿qué tenemos? Que la velocidad varía uniformemente, va variando de manera pareja
a medida que pasa el tiempo según el valor de la aceleración. Como decíamos, la aceleración es la tasa de variación de velocidad. Bien. Acá hacemos una pequeña suposición y es que la velocidad inicial la consideramos como 0 metros sobre segundo. ¿Bien? Bueno, si la velocidad inicial la consideramos 0 metros sobre segundo, en un problema hipotético, en un caso hipotético, siempre va a coincidir la velocidad inicial con el origen de coordenadas. ¿Bien? Si consideramos la velocidad inicial 0 y el tiempo inicial 0, como hicimos en el caso anterior. ¿Bien? Si no, bueno, la velocidad va a arrancar en otro valor del eje y, no pasa nada. Esto, o sea, fíjense la forma que tienen estas gráficas y fíjense, díganme si no las recuerda a las gráficas de función lineal. O sea, esto es una gráfica de una función lineal. Una función lineal es perfectamente el comportamiento que tiene un móvil, la velocidad de un móvil en un MRV a medida que pasa el tiempo. ¿Bien? Donde la pendiente es la aceleración y la ordenada de origen sería la velocidad inicial. Entonces, fíjense, si la aceleración es positiva, obvio que la pendiente es positiva. Con pendiente positiva la recta es estrictamente creciente, ¿no? Y si la aceleración es negativa, es estrictamente decreciente, o sea, va a ir siempre para abajo. ¿Bien? Bueno, finalmente vamos a ver qué pasa con la posición, las gráficas de posición en función del tiempo. ¿Bien? Bueno, para el MRU teníamos que la posición variaba uniformemente según el valor de la velocidad. También estamos en el caso de funciones lineales, ¿no? Cuya pendiente sería la velocidad. Si la velocidad es positiva, tenemos que la pendiente, o sea, si la pendiente es positiva, es creciente, no va para arriba la recta. Y si la velocidad es negativa, vamos a ponerla decreciente. Vamos a corregir. Ahí está. Si la velocidad es negativa, no, la recta va para abajo. Bien. Bueno, con el tema de la posición, la cosa se complica un poquito, pero no tanto. ¿Qué pasa con la posición en un MRV? Bueno, la posición varía según los cuadrados de los tiempos. Recuerdan que la ecuación de posición para un MRV tenía un término, ese término más un medio por la aceleración por la diferencia del tiempo, t final menos t inicial, elevado al cuadrado. Bueno, ese es el término que hace que cambia todo, básicamente. Y ese término al cuadrado, ¿qué quiere decir? Que si el tiempo fuera de 1, suponemos, si la velocidad inicial fuera 0, y si el tiempo fuera de 1, por ejemplo, un segundo, la posición sería de 1 metro. Si el tiempo fuera de 2 segundos, tenemos 2 al cuadrado, ¿no? O sea, sería de 4 metros. Suponemos también que la aceleración es 1 metro sobre segundo cuadrado. Si el tiempo fuera de 3 segundos, al cabo del tercer segundo, la posición varió a 9 metros. O sea, va creciendo exponencialmente. O sea, va creciendo, en realidad, más que exponencial, va variando según el formato de una función cuadrática. ¿Bien? Tiene esta forma de funciones cuadráticas. ¿Bien? Pero ¿qué pasa? Bueno, depende en realidad de la relación, ¿bien?, que hay entre el signo de la aceleración y el signo de la velocidad, la forma que va a tener la gráfica. ¿Bien? ¿Por qué? Bueno, porque si tenemos aceleración positiva y velocidad inicial positiva, tenemos la forma de una cuadrática con los brazos hacia arriba. ¿Por qué? Bueno, porque la aceleración, si esto fuera una función, si la consideramos como una función cuadrática, la aceleración sería como el coeficiente a de la función cuadrática. ¿Bien? Sería entonces, si a es positivo, la función va para arriba, y si a es negativo, los brazos de la función van para abajo. Entonces esto sería como la forma de un brazo de una función cuadrática, ¿no?, que va creciendo a medida que pasa el tiempo. Y si la velocidad inicial es positiva, o sea, vamos a tener que siempre fue positiva la velocidad y cada vez va siendo de mayor módulo, o sea, y con el mismo signo, signo positivo. Si tenemos que las dos son negativas, o sea, si aceleración es negativa, va a ir con los brazos hacia abajo ya, y si la velocidad inicial es negativa, arranca siendo negativa, ¿no? Arranca teniendo una velocidad negativa. Acá estamos.
y va a tener la forma de una cuadrática que va con los brazos hacia abajo. ¿Bien? Es negativa la aceleración y es negativa la velocidad. ¿Qué pasa si tienen distintos signos? Bueno, en general, si tienen distintos signos, ¿qué está pasando? Que a medida que pasa el tiempo, el módulo de la velocidad, el valor absoluto, sin tener en cuenta el signo, va siendo cada vez menor. Es como que el vehículo va, o el móvil, va cada vez frenando de alguna manera. Si la aceleración tiene distintos signos de la velocidad. ¿Bien? En estos ambos casos, los que vimos anteriormente, la velocidad va aumentando en valor absoluto a medida que pasa el tiempo. Tanto para cuando los dos son positivos, aceleración y velocidad, como cuando los dos son negativos. Va aumentando la velocidad a medida que pasa el tiempo. ¿Qué pasa acá? Bueno, acá a medida que pasa el tiempo va disminuyendo la velocidad. O sea, va a ir recorriendo menores distancias en iguales intervalos de tiempo, básicamente. Entonces, ¿qué tenemos? Si la aceleración es positiva, va con los brazos para arriba, pero... a ver, pará. Si la velocidad es positiva y la aceleración es negativa, claro, es una función, fíjense que esta es como una cuadrática que en realidad tiene los brazos hacia abajo. Es como una cuadrática así que cae. ¿Bien? Entonces, ¿qué tenemos? Tenemos que a medida que pasa el tiempo, fíjense que la curva va tendiendo, se va acercando como al vértice de la función cuadrática. Recuerdan que cuando pasaba el vértice volvía, era simétrica, ¿no? Bueno, entonces como que se va acercando al X del vértice a medida que pasa el tiempo. Es decir, la velocidad, a medida que pasa el tiempo, va teniendo cada vez menor valor absoluto. ¿Bien? ¿Por qué? Bueno, porque la velocidad es positiva inicialmente, pero la aceleración tiene signo negativo. Entonces, a medida que pasa el tiempo, esta aceleración es como que va a ir disminuyendo, ¿bien? Va a ir sacándole valor absoluto, va a ir restándole a la velocidad. Entonces, cada vez, a medida que pasa el tiempo, cada vez esta curva va a tener menos empinación hasta que va a llegar a un punto que va a llegar al vértice, que ahí va a ser la velocidad cero, y después va a empezar a caer de nuevo, ¿bien? Como esa parte de la parábola. Bien, y si tenemos la velocidad negativa y la aceleración positiva, esto sería también una cuadrática con los brazos hacia arriba, pero es en esta parte de la cuadrática que está a medida que pasa el tiempo, en este caso también se está acercando al vértice, pero por abajo, ¿no? Supongamos que la posición inicial es 0, entonces, a medida que pasa el tiempo, fíjense que la curva también va aproximándose al vértice de la parábola, ¿no? ¿Recuerdan? Entonces, el valor absoluto también en este caso de la velocidad a medida que pasa el tiempo va a ser menor. Bien, porque arrancó con una velocidad negativa. Imagínense como un auto que arranca yendo marcha atrás, marcha atrás, marcha atrás, pero a medida que pasa el tiempo va yendo cada vez más despacio en marcha atrás. Bien, ¿por qué? Porque la aceleración tiene signo opuesto. Es decir, entonces al tener el signo opuesto le va a ir, o sea, menos un número más un número es una resta. Cuando los signos son distintos, se resta. Entonces, el valor absoluto de la velocidad va siendo cada vez menor a medida que pasa el tiempo. ¿Bien? Entonces, esos son los 4 casos que podemos tener de gráficas de posición en función del tiempo para MRV. ¿Bien? Ahora, bueno, recuerden ser prolijos. Incluso si pueden ser más prolijos que yo, mejor. Y hacer los gráficos a escala. Bien, estos son representaciones generales para cualquier tipo de problema donde pasan estas cosas con los signos de aceleraciones y velocidades y de las demás variables. Pero acuérdense que ustedes tienen que ponerle escalas, numeritos acá, tienen que, no sé, 1 centímetro es 1 segundo o cosas así. Porque los problemas van a haber, van a relacionar cantidades, ¿no? Concretas, no cosas así abstractas o genéricas como acá. Bueno, eso es todo por ahora. Nos vemos.